Hermanos, hoy es la quinta reunión de la serie que llevamos del estudio de la carta a los Filipenses. Entonces, si mis hermanos me acompañan ahí en capítulo 1 de Filipenses, vamos a estar considerando hoy del verso 21 al verso 30. Señor, sabemos que tu bendita palabra es poderosa para traspasar nuestras vidas, Señor, para impactarnos. Sabemos que solo tu palabra, Señor, puede traer la verdad a nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es la luz, Señor, que alumbra. Y que nosotros solo podemos estar de pie, Señor, vivos y en luz es por ti, Señor. Hoy oramos una vez más, Padre, para que tu palabra corra, Señor. Para que no seamos nosotros intentando algo hacer por nuestro esfuerzo, Señor, sino que podamos mirar tu palabra, Señor. Mirar como al invisible y saber que nuestra esperanza está basada, Señor, en una fe real. En una fe que es en tu precioso Hijo. Y que podemos estar llenos de gozo y alegría, Señor, al saber que tú nos muestras la verdad y es una verdad eterna, Señor. No una verdad que dura unos cuantos años, sino una verdad que perdura en el tiempo y permanece para siempre, Señor. Que tu bendita palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que nos hagas meditar en ella, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Amén. Dice la palabra entonces, mis hermanos, desde el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Bueno, mis hermanos, podría inicialmente hacer una pregunta para que todos pensáramos un momento en ella. Y es que si estuviéramos en los últimos años de nuestra vida, ¿cuáles serían las preguntas que nosotros nos haríamos? Normalmente nosotros como seres humanos somos también personas que tendemos a preguntar mucho acerca de la existencia, acerca de lo que será después de la muerte, acerca de lo que vendrá en los años venideros, acerca de lo que seremos en 20, 30, 40 años, o de pronto los que tienen una edad un poco mayor, ¿qué será? ¿Qué será esos tiempos venideros? Entonces, ¿cuáles serían las preguntas, mis hermanos, que de pronto nos haríamos si tuviéramos los últimos años de vida y pensáramos que ya el Señor nos ha llamado y que estamos a punto de partir? ¿Sí? Hay alguien que en un libro sugiere algunas preguntas que surgen con naturalidad en la vejez. O sea, que esto le puede surgir a cualquier persona. Dice, por ejemplo, que una de esas preguntas es, en estos tiempos, digamos, tal vez a los 70, a los 80 años, a los 90, si hay una vida longeva, ¿cuánto puedo controlar aún de mi vida? ¿Qué legado he dejado a los demás?
¿Será que me recordarán unos días después de que muera? ¿Cuento con Dios? ¿O estoy preparado para la muerte? Y como decía ahorita al principio, hermanos, son preguntas que naturalmente surgen a cualquier ser humano. Incluso a nosotros como creyentes tal vez podrían surgir, aunque en lo natural, como hablamos. Porque lo que vemos, hermanos, en el pasaje que vamos con la ayuda del Señor, a mirar hoy, es alguien que ya había resuelto estas preguntas hace mucho tiempo y que tenía certeza de su destino eterno. Era alguien como Pablo el apóstol que aún en su vejez, porque Pablo ya estaba en su tiempo de vejez cuando escribió esta carta a los filipenses, que se ocupaba fervientemente en la misión que le había sido encomendada. Pablo, teniendo ya años de vida, estando entrado en años, él no se ocupaba tanto de estas preguntas que inicialmente planteamos, que de manera natural surgen en los seres humanos y que seguramente en algún momento de nuestras vidas han surgido en nosotros, sino que Pablo lo que hacía era seguir fervientemente trabajando en la misión que se le había sido dada. Pablo, sabiendo que la muerte podía redundar en ese tiempo, porque estaba en la prisión en Roma, él entendía también que su destino estaba completamente dependiente de ese Dios vivo y poderoso y santo que hace muchos años se le había aparecido en el camino y que le había anunciado quién era Él. El Señor Jesucristo que se le apareció a Pablo fue el que le trazó a este hombre el camino que después iba a seguir avanzando hasta este tiempo que Pablo escribe la carta a los filipenses. Y es allí donde Pablo también nos muestra, mis hermanos, y nos enseña que a pesar de la edad que él tenía, a pesar de las heridas en su cuerpo, de sus cicatrices, a pesar de todos sus afectos de salud, Pablo estaba teniendo una misión completamente clara y una visión en lo que le había sido encomendado de parte del Señor. Desde el verso 21 Pablo está diciendo entonces, y recordando lo que también veníamos tratando en la carta ahí desde antes del verso 21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya estas palabras nos hablan bastante, ¿no? Nos hablan bastante de alguien que tiene en su corazón una certeza de que él sabe a dónde partirá cuando se vaya de este mundo. Pero también no solo la certeza de que sabe a dónde va a partir él, sino que además en dónde está él, en dónde están sus ánimos, en dónde están sus pensamientos y en dónde están enfocadas sus energías mientras siga viviendo. Porque Pablo estaba cobrando ánimo no en algo de sí mismo, no estaba cobrando ánimo a las circunstancias, no estaba cobrando ánimo en algo o en una persona común y corriente, sino estaba cobrando ánimo en el Hijo de Dios, que se le había aparecido hace muchos años y por el cual él seguía esa carrera. Entonces acá la palabra nos muestra lo que hay en el corazón de Pablo, mis hermanos, y es que él está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera de las dos que sucedan, estoy contento, estoy gozoso, porque si me voy, sé con quién me voy a ir. Si me quedo, sé quién está conmigo. Y de cualquiera de las dos formas, entonces, Pablo nos enseña ese gozo y ese ferviente deseo que nos anima a continuar con la obra de Cristo. Dice ahí, continúa la palabra, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Ahora, ese vivir en la carne no es la carne de la que en otras partes de la palabra muestra que es la carne de pecado, sino en este caso es la vida biológica. La vida que tenía Pablo en sus años, que tenía en ese momento, en su cuerpo, ya debilitado, pero era esa carne a la que se refiere acá Pablo. Si vivir en el cuerpo, en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo entonces, si esto resulta o significa para mí una labor fructífera en la cual puedo seguir dando frutos a mi Señor, en la cual puedo seguir siendo de buen instrumento para la iglesia, pues no sé qué escoger, porque es que las dos cosas son muy buenas. Partir con Cristo, con la certeza que él tenía, va a ser bueno. Pero quedarme en la carne, para beneficio de la obra, pues también va a ser bueno. Y acá Pablo entra en una dualidad, porque está diciendo, estas dos cosas realmente estoy en estrecho, no sé qué escoger.
porque realmente me siento como sin saber qué será lo mejor, aunque las dos cosas son muy buenas. Entonces Pablo está diciendo esto: si esto es una labor fructífera, no sé qué escoger. Me siento apremiado de ambos lados, pero finalmente Pablo como que dice: eso se lo dejo al Señor. Él es el que tiene mi destino en sus manos, Él es el que tiene mi vida en sus manos. No depende de mí que yo diga cuándo voy a partir de esta tierra, no depende de mí que yo decida cuántos años voy a durar acá en este mundo con los hermanos, en mi casa, con mi familia, sino que depende de nuestro Dios supremo y alto que tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Entonces Pablo desea partir y estar con Cristo, pero sin embargo es más necesario seguir viviendo por causa de los hermanos. Las dos cosas le generaban gozo. Y aquí, hermanos, si de alguna forma podríamos mirarlo, es como que Pablo entonces está en esa encrucijada y es como si entonces tuviera por un lado el deseo de estar con Cristo versus lo que era más necesario. De ninguna manera pues esto se confrontaba, ¿no? Sino que Pablo simplemente manifiesta eso a los hermanos. Pero podríamos verlo de esta forma: hay dos cosas, una aquí, una allá. ¿Cuál será que yo escojo? ¿Escoger lo bueno o escoger lo mejor? Acá Pablo, hermanos, les sigue enseñando, y nos sigue enseñando a nosotros y a los hermanos de Filipos, ese amor que abunda en ciencia y en todo conocimiento y en discernimiento. Pablo está diciendo: yo les estoy enseñando a ustedes, les estoy diciendo que el amor que ustedes están llamados a vivir es un amor incluso superior, por el cual ustedes tienen que discernir en el Espíritu para escoger entre lo bueno y lo mejor. Porque como decíamos, hermanos, hace algunas reuniones, cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que tal vez a nosotros nos generaba ese estrecho camino, nos ponía sin saber de pronto qué escoger, era: o esto es bueno y esto es malo, pero entonces ¿qué escojo? ¿No? Cuando tal vez empezamos un camino con el Señor. Pero a medida que vamos avanzando en el camino de la fe, podemos darnos cuenta que el Señor va poniendo delante de nosotros cosas buenas, pero cosas mejores. Cosas muy buenas, pero cosas mucho, incluso que tienen un propósito aún más alto que esas cosas muy buenas. ¿Cómo no iba a querer Pablo partir con Cristo si él conocía quién era su Señor? Evidentemente Pablo deseaba hacerlo, pero Pablo también, un hombre sensato, un hombre centrado por el Espíritu y un hombre con una fe muy madura, entendía también que quedarse pues, le resultaba en un beneficio mayor. Y Pablo es como si les estuviera diciendo a los hermanos de Filipenses: miren, yo les estoy enseñando a ustedes cuál es el amor superior. Yo estoy teniendo acá esta encrucijada, pero les estoy diciendo a ustedes que voy a escoger entonces quedarme acá. O sé que esto va a pasar, más bien. Sé que esto mi Señor lo ha escogido y en esto confío, porque esto es lo mejor en este momento. Lo bueno es partir con Cristo, pero lo mejor entonces es quedarme con ustedes para provecho de todos ustedes. Porque sé que esto va a resultar en beneficio de la obra. Eso es, hermanos, el amor superior que Pablo llama en unos pasajes anteriores. El amor que abunda en conocimiento y en discernimiento. Porque la palabra nos dice, hermanos, que hemos recibido sabiduría de lo alto. Hemos recibido entendimiento del Señor. Nos ha sido dado el Espíritu por el cual tenemos la mente de Cristo y entendemos también a profundidad por la gracia del Señor, o estamos llamados a entender a profundidad qué es lo mejor que podemos escoger a diario. ¿Qué es lo mejor que podemos escoger día a día? Semana a semana, mes a mes. ¿Cuáles son las cosas que el Señor me dice? Esto es lo mejor, escoge este camino. Puedes escoger lo bueno y no está mal porque es bueno, pero si quieres vivir un amor superior, escoge lo mejor. Los hermanos recuerdan tal vez en Hebreos cuando hablan de los héroes de la fe y cuando se expresa también que aquellos que fueron aserrados, que fueron muertos, que fueron apedreados, etcétera, etcétera. Incluso muchos de ellos lo hicieron que fueron encarcelados y no quisieron salir de la cárcel, pero había un propósito, y era que ellos querían tener una mejor resurrección. Una resurrección en la cual en aquel día, cuando Cristo vuelva y reúna a su iglesia en el tribunal, una resurrección en la cual va a ser incluso mucho mayor y más gloriosa de la que tal vez ellos hubieran tenido si en vez de haber escogido lo mejor, escogieron solo lo bueno. Por eso la palabra nos está diciendo entonces que el Señor nos llama siempre a escoger lo mejor. Pero mis hermanos, escoger lo mejor implica también muchas cosas más.
un sacrificio y muchas más cosas que la palabra nos va mostrando acá en este pasaje que estamos estudiando, incluso en lo que hemos venido viendo de Filipenses, hermanos. ¿Sí? Entonces, paso a paso, el Señor va llevando a Pablo, desde ese entonces, cuando se le manifiesta a Pablo, camino a Damasco, lo va llevando a Pablo a completar su carrera. No era el momento de partir, porque el Señor le tenía trazado un camino de servicio de algunos años más, que serían de provecho para la iglesia. ¿Cuál es el corazón de Pablo, no, hermanos? ¿Y qué riquezas de gloria puso el Señor en Pablo al desear él también decir, voy a quedarme más acá por amor a mis hermanos? Porque sé que si parto ya partiré con Cristo, pero quiero quedarme con los hermanos un poco más. Pablo pasó, hermanos, 2 años en la cárcel, desde donde les escribió a los hermanos filipenses. Allá en la capital del imperio, que estaba en Roma, los hermanos recuerdan que fue allá, incluso como vimos hace 8 días, Pablo contando a los hermanos lo que sucedía en el pretorio, de cómo eso había redundado en el crecimiento del evangelio, y es todas estas cosas. Y digamos, hermanos, que en ese momento las prisiones de Pablo no eran tan fuertes, era más bien una prisión atenuada de un régimen abierto que incluso le permitía a él estar en una vivienda independiente. En ese momento acá, que Pablo le escribe a los hermanos de Filipos, Pablo ciertamente está arrestado en Roma y ciertamente está con el soldado al lado, para arriba y para abajo, porque era como si tuviera una libertad condicional, pero que le permitía tener como un arresto domiciliario, pero a veces que le permitía también como poder andar por el imperio, por el pretorio, y que eso también fue la causa de que el evangelio, la obra del evangelio creciera, eso redundara pues porque Pablo predicaba abiertamente, ¿sí? Y los soldados que estaban ahí con él entonces, pegados tal vez de la cadena, pues eran los que, como hablábamos, seguramente escuchaban y iban para donde Pablo iba, y veían lo que él hacía. Pero entonces, mis hermanos, acá es importante ver algo, y es que cuando Pablo estaba acá en la prisión, en Roma en este momento, el emperador que había en ese instante era un emperador, digamos que de cierta manera abierto, un poco más humanitario, digámoslo así. ¿Sí? Entonces eso incluso lo podemos ver por allá en Hechos 26, lo voy a leer desde acá. Dice Pablo ahí, cuando llegamos a Roma, y esto fue después de ¿qué? De todo lo que sucedió, que pasó por la isla de Malta, antes de eso que naufragó, los 3 meses que duró en Malta, que los hospedaron allá, que fueron también personas amables con ellos. Luego llega a Roma, y entonces dice acá Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Seguramente, hermanos, también esa gracia de Dios en Pablo y ese amor por todas las personas que iban allá en la barca, aún en esa misma isla de Malta, todos veían definitivamente que este era un hombre diferente, que este era un hombre lleno de la gracia de Dios. Incluso ese mismo centurión que vio también cómo Pablo le ayudó a él también a que los presos no escaparan, sino que al contrario se mantuviesen juntos. Seguramente todo eso también, y al ser el ciudadano romano, pudo obtener este derecho de vivir aparte con un soldado que le custodiase, no como los demás presos. Más adelante, Hechos 28:20 nos dice, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos. Esto cuando citó a todos los principales judíos, allá en Roma, diciendo, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La cadena que iba para arriba y para abajo con el soldado, Pablo también se las pone de manifiesto allá a los principales judíos. Y más adelante ahí en Hechos 28 está diciendo entonces también Lucas que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y termina acá Hechos de una manera muy preciosa porque dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Era lo que Pablo podía hacer en este momento cuando le escribía la carta a los hermanos de Filipos. Tuvo incluso esa libertad para alquilar una casa, predicar abiertamente el reino del Señor y sin impedimento. Ahora, hermanos, hay un contraste. Hay un contraste muy fuerte, hermanos, de su situación en la cárcel unos años después, cuando lo volvieron a arrestar. Los hermanos recuerdan que la palabra también nos muestra que Pablo decía que por las oraciones de los hermanos de Filipos y la suministración del Espíritu Santo, él sabía que iba a ser liberado. Y esto sucedió evidentemente.
Pero unos pocos años después, Pablo nuevamente fue arrestado, pero en este caso, cuando vuelve a ser apresado, la situación resultó ser muy diferente. Pablo ya no gozaba de esas libertades, sino que era una época cuando incluso él escribe la segunda carta a Timoteo, que Pablo manifiesta también lo que le está pasando en esa prisión. Y es muy seguramente, hermanos, en el tiempo donde ya el emperador Nerón estaba gobernando Roma, y donde este era un hombre que seguramente algunos ya han escuchado, un hombre que era supremamente malo, que fue el que mandó a ejecutar a Pablo, el que lo mandó a decapitar. Entonces acá ya las cosas cambiaban, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que este contraste nos permite ver cómo Pablo de cualquier manera siempre estaba sujeto al Señor. Estuvo aprovechando el tiempo de su prisión donde pudo ser libre para manifestar el Evangelio, pero ahora acá Pablo nos muestra por Timoteo cuál era la situación en ese entonces. Entonces acá dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo le está diciendo a él, a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí, hermanos, las condiciones de cautiverio de Pablo eran completamente diferentes a las que hace tal vez 2 o 3 años, cuando le escribió a los hermanos, él tenía. Aquí ya lo trataban de malhechor, aquí ya estaba realmente sujeto en cadenas, dentro de una prisión seguramente oscura, una prisión donde no tenía tal vez hasta ni suplir las necesidades básicas de él. Pero acá Pablo le escribía a Timoteo, hermanos. Pero miren la forma y el espíritu con el que Pablo le escribe a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Pablo pasó de una situación a una situación muy tremenda, y es el haber estado allá en esa cárcel, pero aún allá él conservaba su confianza y su esperanza en el Señor. La situación ahí empeoró, que aunque Pablo estaba antes arrestado, digamos que estaba bien entre lo normal, pero acá entonces ya le privan de libertad completa, tal vez lo llevan a la prisión y solo le dejan escribir algunas cosas, y es donde aprovecha tal vez por dirección del Señor escribirle a Timoteo y decirle: acuérdate de Jesucristo. Hermanos, Pablo no le escribe a Timoteo quejándose, no le escribe: estoy pasando acá por una prisión fuerte, estoy dolido, tengo grillos en los pies, tengo sed, no me dan de comer, y seguramente todo eso pasaba. Pero hermanos, acá se supone, o uno pensaría, ¿no?, que el que debería recibir consuelo es Pablo de parte de Timoteo, que está afuera. Pero Pablo, un hombre del Señor, le entrega ese consejo fiel a Timoteo que tanto necesitaba, porque Timoteo también pasaba por una jornada difícil en su vida espiritual. Y Pablo le escribe nuevamente en la segunda carta y le está diciendo entonces que se acuerde del Señor Jesucristo conforme al Evangelio de Él, y le dice: mira, yo sufro penalidades, hasta como de malhechor, como de uno de los más peligrosos tal vez, pero la palabra de Dios no está presa. Recuerda esto, Timoteo. Y ahí más adelante vemos entonces, cuando a Pablo entonces el Señor le confirma que ya había llegado su hora de partir, pues le manifiesta también otras cosas a Timoteo. Y esto es un poco más adelante en el capítulo 4, cuando le dice a él entonces: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Durante toda la carta a Timoteo, Pablo le manifiesta esta voz de aliento proveniente del Espíritu Santo, y le está poniendo a él nuevamente en ese lugar donde Timoteo debe permanecer, que es en la verdad. Seguramente Timoteo estaba disuadido por muchas cosas, estaba disuadido seguramente por lo que pasaba en Éfeso, o donde estuviera en ese momento cuando Pablo le escribió. Pero acá lo que hace Pablo es encaminarlo nuevamente a la verdad, y decirle: mira, Timoteo, mira, espérate un momento, siéntate y acá hablamos, toma la carta que te mandé, léela con cuidado y mira lo que te estoy diciendo. Es que si tú pones la mirada en otras cosas, evidentemente tú vas a seguir con esas tribulaciones que no te van a llevar a ningún lado. Pero acá yo te estoy diciendo: recuerda
que si sufrimos penalidades es por causa del Evangelio de Cristo. Mira, Timoteo, que acá tú tienes que fortalecerte, afirmarte en la fe, acordarte de Cristo, de quién es tu Salvador. Y eso es lo que está haciendo Pablo, hermanos. Definitivamente que acá la palabra nos muestra que en esas situaciones tan complejas es donde muchas veces surge aún más ese entendimiento de parte del Espíritu de Dios para ver en qué circunstancias nos encontramos, mis hermanos. En qué jornada estamos caminando. Normalmente, y como hemos hablado muchas veces, quisiéramos estar siempre en tiempos donde la marea estuviera suave, donde el mar estuviera quieto, y no quisiéramos ni siquiera una tempestad muy pequeña en nuestras vidas. Pero acá, hermanos, vemos a un hombre que nos está enseñando cómo caminar también y en qué enfocarnos cuando hay situaciones tan complejas como las que él vivía, que era en una prisión estando a punto de ser ejecutado, hermanos. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, eso? Piensen por un momento si fueran ustedes, nosotros, allá, en esa prisión a oscuras, tratado completamente con un trato inhumano y esperando tal vez dentro de 2 días, dentro de 5 o 10 días, a ser ejecutado. Hermanos, eso sería realmente para enloquecer, para cualquiera que no tuviera esta fe en Cristo. Eso sería así. Hay una película, hermanos, no recuerdo ahorita el nombre, El milagro de la celda 7. No sé si ustedes recuerdan ahí también, hay una situación que ocurre por causa de todas las injusticias que pasan con las personas de color. Mentiras, con este tipo de personas. Y ahí, es que no sé si es esa, bueno, de pronto la estoy confundiendo, pero el caso es que la escena resulta en un hombre que le sentencian a ser ejecutado. Y pasa varios días, pero no le dan como la fecha. Y pasa tiempo, este hombre pues vive desesperado. ¿Sí? No recuerdo si en la película él sale libre, pero el hecho es que finalmente, dentro de ellos los que salieron libres, creo que es otra. Finalmente salen libres, pero después ellos tienen que vivir con eso. Con ese pensamiento se despiertan atemorizados porque pues no es algo, hermanos, que definitivamente en la naturalidad nuestra podamos sobrellevar. Decir, estás en prisión y vas a ser ejecutado, pero no te vamos a decir cuándo. Solo prepárate y esperar tal vez, hermanos, a que esa reja se abriera, lo tomaran, le pusieran tal vez el capo encima y lo llevaran a ser decapitado, hermanos. Definitivamente que esto solo el Señor lo da a quienes Él escoge para esto. Pero por la gracia del Señor, hermanos, tenemos acá su palabra y tenemos acá un hombre utilizado por el Señor como Pablo, que nos muestra que si Él estando en una situación tan difícil como esta, que Él está diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. Pero no le muestra, no le manifiesta tal vez, estoy espantado, estoy aterrorizado, ayúdame, no sé, sino Él dice, hermanos, con esa sobriedad, con esa llenura del Espíritu, le está diciendo a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano, pero sabes que yo he peleado la buena batalla. Sabes que yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada una corona de justicia. Imagínense, hermanos, si Timoteo no cobraba aliento en eso. Pensando, mi hermano que está allá en esta situación y me está escribiendo esto. Y no solo Timoteo, sino seguro muchos tantos más, como veíamos hace 8 días, que cobraban ánimo en las prisiones de Pablo, para ellos también anunciar el Evangelio y para seguir el ejemplo que veían en Pablo. Se gloriaban en Pablo porque Pablo se gloriaba en Cristo. En ese sentido, entonces, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Pablo mantiene la certeza, hermanos, de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él mantenía su fe en el Evangelio y cobraba ánimo para animar a los hermanos a continuar. Ahí mismo en esa carta, hermanos, un poco antes, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice a Timoteo, cobras ánimo en esto, pero también cobra ánimo para soportar todo amor a los escogidos. Es que cuántas cosas, hermanos, vemos acá también de lo que el Señor coloca en Pablo. Les está diciendo también a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y su gloria eterna. Lo estoy soportando todo, Timoteo, porque hay hermanos que están allá afuera, hay hermanos que están libres todavía,
que no han sido aprisionados, pero ¿qué pasaría entonces si yo renuncio, si yo caigo? ¿Qué pasaría con estos que están afuera, que están viéndome a mí como ejemplo? Le dice Pablo a Timoteo, pues ciertamente mi fe está en Cristo, yo sé en quién he creído y estoy llamado también para ser gloria, gozo y corona de mis hermanos. Y con estas palabras Pablo alienta a Timoteo también para que prosiga adelante en esos momentos tan difíciles que pasaba él y que pasaba la iglesia. Porque recordemos, hermanos, que era el emperador romano que regiera muchas colonias y muchas de las cuales también estaban muchos hermanos afuera. Entonces Pablo le dice esto y definitivamente que la fe dependía de la palabra fiel de Dios. Le dice también, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La palabra nos dice, hermanos, que el Señor, aquel que se avergüence de Él, Él dice que Él se avergonzará de ese creyente delante de su Padre en aquel día. Pero Pablo dice entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Necesitamos, hermanos, sufrir. Y no es que esto sea como una necesidad de que, bueno, voy a sufrir como algo intencional, sino que en la medida, hermanos, de que pasamos día a día nuestras vidas, necesitamos comprender que el Señor nos traza un camino muchas veces de un sufrimiento santo, que finalmente va a redundar en algo, en frutos que luego nos van a llevar a entender más qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas y su propósito. Y un gran aliciente, hermano, nos lo muestra el Salmo 116:15, que dice, estimad es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Aquí con esto, hermanos, definitivamente que Pablo, como dice él en la palabra, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar contento, sea que, en ese caso lo dice con relación a las riquezas, o con relación a que no tiene muy poco, pero Pablo ciertamente permanecía con un corazón gozoso y firme ante cualquier cosa que se le presentara, que el Señor le pusiera por delante. Que nuestro deseo, hermanos, y nuestra oración al Señor definitivamente sea, Señor, dame años más de vida para hacer tu obra. Ojalá nuestra oración, mis hermanos, también pueda incluir el deseo de tener años más de vida para poder ser de provecho a los hermanos. Que tengamos, hermanos, una vida provechosa. Una vida que no pasa simplemente como de manera efímera, sino una vida que también deja marca. Una vida que deja huella como la que dejó Pablo. Una vida que sencillamente se ocupa en las cosas esenciales de la vida y del reino de Dios. Una vida que verdaderamente renuncie a las cosas que son pasajeras y se encamine en lo que verdaderamente nos muestra la palabra aquí con Pablo, y es vivir para la obra, vivir para los hermanos. Servir al Señor. Hay un contraste, hermanos, acá también con esto. El rey Ezequías, todo lo hemos escuchado, ¿no? Allá en Reyes. Sabemos lo que pasó con Ezequías. Ezequías fue un hombre al que el Señor entonces le iba a quitar la vida. Él ora al Señor, le ruega que le conceda más tiempo. El Señor le da 15 años de vida. Pero ¿qué es lo que sucede acá con Ezequías y qué hace con ese tiempo? La palabra nos muestra finalmente que él ocupaba su corazón ya en más las cosas de este mundo que en lo que era realmente el propósito del Señor. A pesar de que él era antes un hombre íntegro, un rey que se ocupaba y tenía temor del Señor, su corazón cambió y se desvió. Y acá entonces la palabra nos muestra que incluso recibiendo presentes de Babilonia, es decir, del mundo, les muestra todas las riquezas que había allá en la casa de Israel. No les oculta absolutamente nada. Después el Señor envía a Isaías y le pregunta a Ezequías, ¿qué les mostraste? Pues les mostré absolutamente todo. Isaías le dice a Ezequías de parte del Señor, llegarán días en que todo esto será llevado a Babilonia. Y el punto, hermano, radica en la respuesta de Ezequías. Cuando dice la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días.
Ezequías pidió años, hermanos, pero años tal vez para vivir para sí mismo. Pidió años para vivir tranquilamente, en paz, sin seguridad, sin importarle lo que iba a venir después para Israel. Miren el contraste, hermanos, de lo que Pablo deseaba. Vivir, seguir viviendo, pero para seguir avanzando la obra, para el gozo de los hermanos, por amor a la iglesia. Y Ezequías, en cambio, su corazón que se desvió, lo que hizo fue entonces tener esa tranquilidad tan grande y decir, no me importa. Desde que yo esté bien y ya cuando me muera, pues que pase con los demás lo que ha de pasar. Qué corazón tan diferente, hermanos, ¿no? El de Pablo y con el de Ezequías. Y esto, hermanos, definitivamente nos muestra que el Señor quiere darnos un corazón para que vivamos de una manera, hermanos, que tengamos claro que nuestros pensamientos y todo lo que nosotros hacemos debe tener una razón de ser y un fin. Hermanos, nosotros ya no nos pertenecemos. Y en el sentido de que no nos pertenecemos, debemos entender, hermanos, que nuestra voluntad debe estar sujeta al Señor y estar sujetándose cada vez más. Por el hecho, hermanos, de ser cristianos no significa entonces que ya nuestra voluntad completamente esté entregada al Señor. Tal vez es una de las cosas que más nos cuesta, sujetar nuestra voluntad a Él y saber, hermanos, que así como el Padre le decía al Señor y el Señor respondía, yo no hago lo que hago por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me dice que haga. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Que esa voluntad, hermanos, realmente podamos discernirla en ese amor superior para comprender qué es lo que el Señor realmente quiere y necesita en la iglesia para avanzar en todos nosotros y para avanzar en esa unidad. Porque la voluntad debe estar sujeta, hermanos, como la de Pablo para poder crecer en la obra. Pero si estamos como Ezequías, pues va a ser difícil. Simplemente vamos a querer vivir en una paz y en una seguridad que de repente, si no nos sucede algo a nosotros, pues ¿qué importa si a los demás les pasa algo? Pero ya sabemos, hermanos, que somos un cuerpo en Cristo. Y en ese cuerpo, hermanos, es donde estamos llamados también a entregar las vidas, nuestras fuerzas, hermanos. ¿Qué sentido tendría, hermanos, nosotros ocuparnos en las cosas nuestras, en los deseos de la carne, en este tipo de cosas, y a la larga finalmente todo eso va a redundar en ¿qué? Vanidad de vanidades, como dice Salomón. Que el Señor, hermanos, siga menguando en nosotros, tal vez los muchos o los pocos deseos que seguimos teniendo que son en contra del Señor. Los deseos de decir, Señor, déjame hacer esto porque yo todavía quiero esto. Y el Señor que nos diga, no, ya debes menguar, ya debes parar ahí, ocúpate mejor en esto. Y nosotros tal vez, no, Señor, aún no, porque es que esto todavía lo amo. Todavía quiero estar ahí, Señor, déjame unos años más. Déjame un tiempo más. Hermanos, así como le decía Faraón a Moisés, ¿no? Con las ranas. En esa plaga cuando le dijo, espera, no me quites las ranas, déjamelas unos días más. Porque pues para ellos las ranas eran como dioses, ¿no? Falsos. Pero definitivamente, hermanos, la madurez espiritual que acá nos muestra Pablo es una madurez que estamos nosotros también llamados a alcanzar. Pablo era un hombre común y corriente, ciertamente con unas virtudes y unas capacidades, pero un hombre pecador, que él mismo decía, miserable de mí, ¿quién me ha de librar de este cuerpo de muerte? Cada uno de nosotros, hermanos, estamos en la condición de ceder ante el Señor, orarle para poder ceder nuestra voluntad o seguir caminando en ese conflicto que se nos puede estar presentando continuamente día tras día, de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero es que quiero hacer más la mía. Quiero quiero hacer tus caminos, Señor, pero es que, entiéndeme, Señor. Mira que a mí me gusta hacer todavía esto. ¿Será que eso va a ser aprobado para el Señor? Hermanos, no nos ayuda en nada de eso, y tampoco ayuda al crecimiento de la iglesia, y tampoco ayuda al crecimiento de la obra. Lo que definitivamente ayuda y nos vuelve colaboradores fieles del Señor es dejar nuestra voluntad completamente compatible con la voluntad del Señor. Y así como decía Agustín de Hipona, Señor, quiero hacer tu voluntad como si fuera la mía.
para que tú puedas hacer mi voluntad como si fuera la tuya. Miren qué nivel, hermanos, de comunión tenía este hombre, Agustín de Hipona, con el Señor. Y hasta qué punto él ya entendía que incluso el Señor le decía: Señor, puedes hacer mi voluntad, o quiero que tú hagas mi voluntad porque definitivamente es la tuya. Es la tuya. Y lo que nos deja, hermanos, hacer la voluntad del Señor definitivamente es saturarnos de la palabra, saturarnos de la verdad, llenarnos de la palabra del Señor continuamente para ver lo que Pablo le decía a Timoteo. Hermanos, Timoteo era un gran hermano, lo veíamos al principio en la primera reunión. Un gran hombre del Señor que estuvo dispuesto a irse con Pablo cuando él lo tomó allá en su segundo viaje, pero Timoteo también, siendo un gran hombre de Dios y seguramente un hombre maduro en el Señor, también estuvo decaído, también estuvo desanimado. Y también Pablo necesitó, en su amor a Timoteo y sabiendo que era uno de sus hijos espirituales, levantarlo, animarlo, recordarle esas verdades inefables, esa verdad eterna que tal vez a Timoteo se le había olvidado por causa de lo que sucedía en su vida o con los hermanos allá donde él estaba. Y Pablo decía: cobra ánimo en esto, cobra ánimo en esto otro. Pero mira, Timoteo, cuál es la verdad. Te estás fijando en lo que yo estoy pasando, pero no me importa, porque yo sé en quién he creído y ya sé que he peleado la buena batalla. Hay un comentario bíblico que dice lo siguiente, hermanos: si usted no está listo para morir, tampoco lo está para vivir. Si tiene certeza de su destino eterno, será libre para servir, entregado a lo que realmente vale sin temor a la muerte. Acá uno dice: pero un momento, ¿cómo así? Entonces, ¿tengo que estar listo para morir? Claro, y la palabra lo dice. La palabra no nos dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. La palabra no nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces no da fruto. Hermanos, tenemos que estar preparados para morir. Y no solo físicamente, sino aún más espiritualmente, hermanos. Y en el sentido no de una muerte espiritual, sino la muerte a la carne. La mortificación, hermanos, porque es la única forma en que el cuerpo muerto, el espíritu tenga vida. La vida de Cristo resurge, hermanos, salga en nosotros. Pero entre tanto, hermanos, que no estemos listos para morir a nuestros vanos deseos, a nuestras propias mentiras. Entre tanto que estemos intentando meditar en nuestras propias mentiras, sino en la verdad del Señor, no estamos muertos, hermanos. No estamos muertos al pecado y vivos para Dios, sino que estamos tal vez muertos para Dios y vivos al pecado. Hermanos, a la larga uno poder ver esto, a mí me impacta esto realmente, lo que Pablo ve, hermanos, y la forma en que él habla. Este hombre, hermanos, más allá de estar preparado para la muerte física, y de cierto lo estaba, estuvo siempre preparado desde que conoció al Señor, o después de que el Señor ya tuvo una comunión profunda con él, estuvo siempre preparado para la muerte de sí mismo. Hermanos, Pablo, después de que caminaba, y lo que vemos en la palabra, de cómo el Señor lo usó, es un hombre definitivamente completamente muerto a él, y completamente vivo para Cristo. Y por eso él le está diciendo: más para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es que a mí ya no me importa mi vida. A mí me importa es darle la gloria al Señor. No a nosotros, sino al Señor la gloria. Pablo decía: no a mi Señor, sino a ti la gloria. No me des vida a mi Señor para mis deseos. No me des vida a mí para hacer lo que tal vez me plazca hacer, aunque eso no tenga fruto. Señor, dame vida para ti. Dame vida para vivir en tus caminos. Dame vida para comprender quién eres tú, Señor. ¿Qué necesitas de mí o qué quieres que yo haga? Como el mismo Pablo le respondía al Señor cuando se le apareció: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa sea nuestra oración, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Muéstrame cómo puedo ayudar a la iglesia, a avanzar la obra, a dejar de estar, hermanos, tanto así. Hermanos, hay algo que pasa a nivel universal, en la iglesia universal. Lo hemos visto nosotros, hablamos muchas veces de esto.
Y es el sentido, hermanos, de que vivimos a veces una obra tan superficial, o al menos tal vez la mayoría de la Iglesia Universal, que por eso no hay testimonio al mundo, un testimonio que impacte, porque estamos viviendo vidas, mitades con un pie en el reino de los cielos, con otro pie con nuestros deseos. Si seguimos viviendo así, hermanos, la obra va a avanzar de manera coja. Necesitamos, hermanos, aprender a morir. Necesitamos entender, hermanos, qué es morir. A la larga, físicamente, todos morimos, incluso los incrédulos. Y hasta los incrédulos seguramente se prepararán para su muerte, aún sin saber para dónde van. Hermanos, tanto así, y en la locura de este mundo, que muchos de los incrédulos aprueban ese tema de la eutanasia, aprueban ellos mismos que les apliquen esa inyección y se van felices. No saben para dónde se van, pero se van felices. Hermano, la muerte física a la larga, todos la vamos a padecer, y claro que tenemos que estar preparados en el Señor para eso. Pero en la locura de este mundo como eso, hermanos, ¿cuánto más nosotros necesitamos morir de una vez? A nosotros. Era lo que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, muere a las circunstancias. Timoteo, muere a tu desánimo. Muere a las mentiras. Muere a los dardos del enemigo, Timoteo, y vive para la verdad. Te la vuelvo a recordar acá. Eres verdadero hijo en la fe, y sé que la fe que hay en ti fue la que moró en tu madre, en tu abuela, y sé que mora en ti, pero te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Que lo avives. ¿Y cómo es posible eso? Evidentemente por el Espíritu Santo, pero también sujetando la voluntad al Señor. Dios no puede hacer nada en nosotros, hermanos, si no se lo permitimos. Podemos decirle, hermanos, muchas veces, Señor, Señor, pero ya sabemos lo que dice Él, ¿no? Haya terminado el sermón del monte. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios. Y la respuesta del Señor, hermanos, ya en ese punto no hay nada que hacer. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, no nos contentemos con decirle al Señor, 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 Señor. Y mientras tanto dentro de nosotros, deseando tantas cosas, hermanos, que al Señor no le agradan, deseando tantas cosas que son tropiezo para Él, para su espíritu, deseando, hermanos, tantas cosas que son vanas, hermanos, mentirosas, ficticias, tonterías, hermanos, que no nos dejan vivir para Cristo en esa libertad. Miren las palabras, hermanos, de Pablo a Timoteo. Son palabras que el Señor permita que martillen nuestro corazón, hermanos, y nos hagan entender que el vivir para Cristo es algo muy diferente de lo que tal vez nosotros estamos imaginando que es vivir para Cristo. Hermanos, vivir para Cristo es mucho más allá tal vez de lo que podemos estar hoy pensando. ¿Quiénes vivieron para Cristo? Pablo vivió para Cristo, Pedro, Juan. Pero fíjense el testimonio de ellos, hermanos. Podríamos mirar la palabra y con toda tranquilidad compararnos con estos hombres porque es de la Escritura inspirada por Dios. Y decir, Señor, ¿cómo estoy yo con relación a Pablo? ¿Cómo estoy yo en relación con Juan? Y claro, si nos vemos muy pequeños, hermanos, podemos orar al Señor y decir, Señor, Señor, perdóname. Ir arrepentidos al Señor y rogarle para que Él nos pueda usar como usó a Pablo, como usó a un Pedro, como usó a un Juan, como usó a un Santiago, como usó a un Judas Tadeo. Fueron hombres comunes y corrientes, hermanos. Como usó a María, como usó a Lidia, como usó allá al carcelero en Filipos. Fueron personas, hermanos que se sujetaron al Señor, entendieron que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y la muerte, hermanos, Pablo acá la expresa ciertamente físico, pero también nos enseña que es una muerte que necesitamos tener para vivir en Cristo. Amén. Sigue la palabra, verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré
que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué palabras más hermosas las de Pablo, ¿no? Confiando en el Señor, él dice, Señor, ok, me quedo, no me llamas, fue unos años después, como lo que leímos ahorita, cuando le escribí a Timoteo la segunda carta, pero acaba escribiendo a los hermanos de Filipos, confiando en esto sé que quedaré, todavía no es mi hora. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a vivir como Pablo o voy a vivir como Ezequías? Entonces Pablo nos está diciendo, permaneceré con ustedes, hermanos, para el provecho y gozo de la fe. Hermanos, qué palabras más lindas, pero también tan necesarias que nosotros podamos aplicar. Tan necesarias, hermanos, son palabras tan sencillas, pero a la vez que nos cuestan aplicar en nuestra vida como creyentes. Para vuestro provecho. Pablo no está diciendo, permaneceré con ustedes para mi provecho. Lo que tal vez nos puede pasar algunas veces o varias. Permaneceré para el provecho de ustedes, para lo que ustedes me necesiten, para que lo que ustedes allá tengan necesidad, ahí voy a estar para ustedes, hermanos. Eso es lo que les está diciendo a los filipenses. Y para el gozo, porque sé que yo gozo de la compañía de ustedes y ustedes de la mía, dice Pablo a los hermanos, ¿no? Para ese gozo precioso que era, hermanos. ¿Cuánto no se extrañaban los filipenses con Pablo, no? Y Pablo con ellos. Esas palabras que redundan en la carta y cuánto deseo una vida de las dos partes de encontrarse, abrazarse seguramente, derramar lágrimas de alegría por poder verse, hermanos, y compartir la comunión en el Señor. Cuánto nos falta, hermanos, y cuánto nos enseña esta palabra, ¿no? Esa alegría tan grande de encontrarnos, de no tener tal vez decir un poquito nomás y ya el resto es para mí. Ciertamente, hermano, nosotros tenemos nuestra vida y es entendible, tenemos una vida que llevar, tenemos nuestros asuntos, mis hermanos, pero que en la medida que el Señor nos permita tener una comunión entre hermanos, sea para gozo y para provecho unos de los otros, mis hermanos. Sea para beneficio y redunde esto en una preciosa comunión, hermanos. Que no sea nosotros tal vez salir corriendo porque ya se acabó la reunión, que no sea nosotros tal vez es que tengo que hacer esto y esto y esto, entonces ya me tengo que ir. Bueno, hermanos, tantas cosas que podemos pensar, ¿no? Pero Pablo decía, permaneceré con ustedes, y luego dice, espero ir a verlos, porque es que deseo abrazarlos, deseo mostrarles, expresarles nuevamente ese ferviente cariño que tuve con ustedes desde ese instante en que allá el Señor plantó la iglesia y los conocí. A ti, Lidia, con tu familia. A ti, mi hermano carcelero, con la familia tuya. Y todos los que estaban allá, santos, obispos y diáconos. Los deseo a ustedes, los amo en el Señor. Quiero ser provechoso para ustedes. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces Pablo permanecía para el progreso y gozo de la fe de los hermanos, para que abundara la gloria de sus hermanos en Pablo, su profunda satisfacción en Cristo Jesús por su presencia otra vez entre ellos. Sigue ahí el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús, de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. En esto se gozaba también Pablo, de que los hermanos estaban ahí combatiendo, como leíamos unos pasajes antes, y Pablo les decía, permanezcan en el Evangelio, combatan por el Evangelio, permanezcan unidos en esto, porque a esto ustedes han sido llamados. Combatiendo unánimes y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Y lo que decíamos ahora, mis hermanos, hoy en día es lamentable que se pierda a veces tanto tiempo y esfuerzo en algunas iglesias y entre las mismas iglesias. Hermanos, es cierto que como Judas nos dice en su carta a Judas Tadeo, que estamos llamados a combatir ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Y ciertamente estamos llamados, hermanos, a combatir por esa fe que es fundamentada en Cristo Jesús y en su glorioso Evangelio, no en otro diferente. Pero lo lamentable es, mis hermanos, que a veces las divisiones, las desuniones entre las mismas iglesias resultan es por cosas, hermanos, también tan superficiales, tan vanas,
por el hecho de ser una denominación, hermanos, allá afuera por menos. Hermanos, en serio que creo que en el camino uno va comprendiendo también que el Señor ha llamado a tantos hermanos también, y aunque sean denominación, son hermanos preciosos en la fe. Son hermanos que realmente son hermanos en Cristo. Pero a veces, hermanos, nos jactamos tanto en decir como que es que nosotros tenemos la verdad y ellos como que les falta. Y allá, hermanos, podemos encontrar de seguro hermanos mucho más maduros que nosotros, con los cuales podríamos también aprender, trabajar juntos. Y claro, vuelvo y digo, mis hermanos, como lo segundo que nos dice la palabra, en una sana doctrina, en un mismo evangelio, el mismo espíritu, un mismo bautizo, según lo que nos muestra su palabra, ¿no? Que ciertamente no vamos a ir a cometer herejías, hermanos, pero el punto es ese. Lo lamentable es tantas iglesias y tantos nombres que dividen, hermanos. El Señor permita y Él haga algo en estos tiempos para que una a toda su iglesia, hermanos. Toda su iglesia es toda la iglesia mundial. Que nos una en esa fe, en ese mismo espíritu a la que Él nos llamó para dar testimonio de la verdad en este mundo tan oscuro, hermanos. Porque nosotros somos los luminares. Que tengamos, hermanos, ese valor que el Señor nos pide que tengamos y esa disposición a ceder y a trabajar en equipo para amar la verdad, para defenderla, para enseñarla y para vivirla. Porque, hermanos, cada vez es más difícil vivir en la verdad, ¿no? Pero el Señor nos llama a que vivamos en la verdad, a pesar de las circunstancias y lo que pase. Verso 29 y 30, ya vamos terminando. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La causa de Cristo, hermanos, definitivamente acá Pablo nos muestra que no es solo creer en Él. Si fuera solo creer en Él, hermanos, pues todo sería mucho más fácil. O más bien el sentido es cómo estamos creyendo en Él. Porque es que el creer viene acompañado de algo que no nos gusta. Y es padecer por Él. Hermanos, un verdadero creyente padece por Cristo. Y no estamos hablando de que sea un padecimiento como por ejemplo el que tenía Pablo allá en la prisión, o al menos hasta ahora no. Pero sí, hermanos, padecimientos por la causa de Cristo, por amor a su palabra, por defender la verdad, por predicarla, por vivir para Cristo, hermanos, y no conformarnos a la corriente de este mundo. Ahí es donde empezamos a padecer, ¿no? Porque el mundo se va contra nosotros. Pero Pablo dice, es que esto nos es concedido, no es que sea simplemente una causa y ya, de que afuera no estuvieron de acuerdo con nosotros, entonces ya nos echan a la cárcel o nos hacen padecer, no, hermanos, es que esto nos es concedido por causa de Cristo también. Nos es concedido, como dice por allá en 1 Corintios 2:12 Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que nos concede el Señor también es creer en Él, pero también padecer por Él. Entonces, hermanos, necesitamos también entender que el creer en el Señor implica también padecer por Él. Padecer por Él, por su palabra. De cualquier manera como el Señor nos llame o nos enseñe o nos muestre que es padecer por Él, que estemos dispuestos, hermanos, porque esto también es gloria para el Señor. Es gloria, aunque no la entendamos muchas veces, es gloria para el Señor. Por eso dice Pablo, es concedido a la causa de Cristo padecer también por Él, teniendo ese mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿Cuál era el conflicto que los hermanos vieron en Pablo? Pues ciertamente cuando Pablo llegó allá a Filipos con Timoteo, Silas, Lucas, y después de que Lidia se unió a ellos, después de que volvió a predicar, y ¿qué pasó entonces con el tiempo de que lo encarcelaron? Los tomaron arrestados, cuando Pablo expulsó el espíritu de esta mujer, y allá entonces sucedió que, como en muchas otras partes, pues los llevaron encarcelados por causa de Cristo, los azotaron.
Ese mismo conflicto, hermanos, les dice Pablo a los hermanos, este mismo conflicto que ustedes vieron en mí y que ahora están oyendo que hay en mí porque estoy ahorita en la cárcel, también otra vez, estoy arrestado en Roma, es ese mismo conflicto que ustedes están llamados a tener también, ¿sí? Pero ya sabían quién era Pablo, ya habían visto ese conflicto allá con la cárcel, lo vieron salir con los hermanos a seguir continuando en Tesalónica la obra, y fue lo que a ellos también los llevó a entender incluso más cuál era la obra de Cristo y ese amor por la iglesia, por Pablo. Entonces, mis hermanos, que vivir o morir para Cristo, por la causa de Cristo, cualquiera de las dos cosas determinada por el Señor, y que sea su voluntad, que la estemos llamados a recibirla con gozo, hermanos, con gozo. No con quejas, hermanos, no con malos deseos, no con una mala conciencia, sino con un amor de limpia conciencia, hermanos. Realmente, como decíamos al principio, cuando Pablo se presentaba a los hermanos con Timoteo como siervos, ¿no? Y decimos que siervo significa entonces esclavos de Cristo. Y esclavo significa entonces una voluntad sujeta a su amo. Pero una voluntad sujeta al amo, que en este caso da libertad. Libertad para vida eterna. No es una esclavitud como la del mundo, sino una esclavitud, un servicio para el Señor. Una disposición, hermanos, para sujetarnos al Señor. En esa voluntad de vivimos para Cristo, morimos. De cualquier forma, lo que el Señor quiera, lo hacemos para su gloria. Entonces, ya que deseemos partir con Cristo, necesario que hará en el cuerpo que sea por causa de la obra y el provecho de la iglesia. Bien, mis hermanos. Que el Señor entonces, una vez más, nos permita meditar en su palabra y poder seguir estudiando, hermanos, esta preciosa carta que realmente nos muestra muchas enseñanzas y nos deja realmente cosas muy preciosas de parte del Señor. Amén.